señales al sistema cerebral de que se tiene que integrar la imagen, ¿no? Pero cuando hay un estímulo luminoso como ahorita, como por ejemplo, la rhodopsina está cumpliendo una función más mínima y está haciendo la hiperpolarización. ¿Qué quiere decir la hiperpolarización? Si despolarización era esto, hiper, pues lo hace más negativo. ¿Cómo? Lo cierra los canales de sol. Entonces, no hacen cumplir la función de los bastones. No sé si me estoy dejando entender. La hiperpolarización, ¿qué es? Que sea más negativo, ¿no? Pero ¿cómo lo va a generar? Allá, pues que no pase ni haya el intercambio normal. Nosotros nos mantenemos con el potencial de membrana de menos 90 porque hay pues canales de sodio, ¿no? Que están equilibrando eso. Ahí seguramente hayan visto, ¿no?, los canales pasivos, activos que funcionan en la membrana celular, pero lo mantienen con qué objetivo, de que esté en menos 90. Y cuando necesita estimularse, pues ahí se abren los canales rápidos y lentos de sodio y hagan la despolarización. Pero lo normal es que esté en menos 90. ¿Ya? Entonces aquí, lo que hemos dicho, ¿no?, prácticamente la rhodopsina es el que va a abrir los canales de sodio cuando haga un estímulo que esté, digamos, no hay un estímulo luminoso, ¿no? Pero cuando hay un estímulo luminoso, ¿qué provoca? La hiperpolarización, ¿no? Entonces, eso es la función de la rhodopsina. No sé si hasta aquí me han entendido. Este es el ciclo vital de la rhodopsina, cómo se va produciendo. Miren, para que se active esto tiene que haber una energía lumínica, ¿no? Ahorita, pa. Y de ahí se hace toda la síntesis. ¿Para qué? Para que nuevamente la rhodopsina empiece a circular, ¿no? Pero ¿cuál es la función en este momento de la rhodopsina? Disminuir el AMP cíclico y disminuir la entrada de sodio. Saben que todo canal tiene, ¿no ven? Su primer mensajero, segundo mensajero, ¿no? Entonces, en este caso, los canales de sodio se abren porque estimulan al AMP cíclico, ¿no? Pero en este caso no tiene que estar estimulado, tiene que disminuir la estimulación del AMP cíclico para que no ingrese gran cantidad de sodio, ¿no? Porque si ingresara sodio, tendríamos que encontrarnos en un ambiente oscuro, ¿ya? Entonces, y ahora, ¿qué pasa cuando esté iluminado en este caso, o esté en un lugar oscuro? Allí sí va a estimular a que se abran los canales de sodio, ¿no? Ingrese y obviamente mande señales de que ya no esté hiperpolarizado, sino se despolarice. Entonces, este ciclo, no se olviden del ciclo visual de la rhodopsina. ¿En dónde lo encontramos? ¿En qué células? En los bastones, ¿verdad? Un bastón. ¿Ya? Y bueno, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Obviamente, en los conos, ¿no?, en la célula, en la segunda, se encuentran los pigmentos, ¿no? Que los principales ya lo hemos dicho, ¿no? El rojo, el verde y el azul, ¿no? Que prácticamente son los que van a transformar la señalización visual en estos colores, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, viene la longitud de las ondas, ¿no? Incluso aquí está la naranja, esta está sacado de Guyton. Miren que la absorción de la luz es directamente proporcional al estímulo de lo que los conos van detectando, ya sea el rojo, ¿no?, el verde, el azul, ¿no? Prácticamente es ahí donde empieza a haber diferentes tipos de colores, ¿no? Dentro de los principales, ¿no?, se puede hacer rosado, ¿no? Ya, eso lo debes saber por la parte de mezclar colores, ¿no? Entonces aquí les presento la retina un poco más grande, ya más detallado. Miren cómo están los conos y bastones, ¿no? En la capa nuclear externa, ¿no? La capa plexiforme, que prácticamente ahí está entrando sus células terminales, y se van a unir con quién? Con unas células ganglionares, ¿no? Ahí están. Por ejemplo, aquí tienen las células amáctinas que prácticamente hacen, ¿no?, una conexión entre células de conos y bastones para llegar al fin común, que es una célula ganglionar, ¿no? Y de allí sale el nervio óptico, que eso ya lo han tocado, ¿no? Ya es de pasado eso, macroscópicamente. Pero histológicamente, miren cómo se había sabido localizar la parte de la retina, ¿no? ¿Qué función cumplen los conos y bastones? Como por las células horizontales, que también hacen la información entre células de conos y bastones, llegan a las células amáctinas, ¿no? Y de ahí llegan a las células ganglionares. Pues todo esto, miren cómo estamos integrando la célula con célula hasta llegar al nervio óptico, ¿no? Entonces esto igual, ¿no? De los conos igual, el corte histológico, solamente para mostrarles la función y cómo está integrado en esta capa histológica de la retina, ¿no? Ahí están los bastones y al final, donde llegamos, que las células horizontales prácticamente hemos visto, ¿no? Hacen las conexiones laterales, ¿no?, entre los conos y bastones, y
polares, ¿no? Las células a máquinas, ¿qué función cumplen? ¿No? Son interneuronas, ¿no? La función es de neurona a neurona que analizan las señales visuales antes de abandonar la retina. Entonces, las células a máquinas son como aquellos reguladores, ¿no? Que viene toda la transmisión y dicen, los cones están detectando estos colores, ¿no? Ya miren los bastones. Y al final hace una regulación de esto a través de las células a máquinas, ¿no? Vamos a hablar de células horizontales a máquinas, ¿no? Entonces, la organización, miren, nerviosa de la retina, por porcentaje o por números, más aproximadamente 100 millones de bastones. ¿Se imaginan? 100 millones que estén ahí en su globito ocular, ¿no? 100 millones de bastones, 3 millones de conos y 1.1 millones de células ganglionares. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué existe el daltonismo? ¿Es alguna pregunta más lógica, no? Responde si ya sabemos esto. ¿Por qué existirá daltonismo? ¿Por qué tendrá el daltonismo al color rojo, verde? Porque obviamente esos pigmentos que están encargados, ¿no? Están pues defectuosos, ¿no? Hay una deficiencia, ¿no? Que por eso no puede, algunos me han dicho 21, ¿no? Y al final yo 24, ¿no? No estoy diciendo que está mal, pero no tienen que hacerse guiar por otros. Ustedes lo que ven tienen que decir, ¿no? Entonces esas pruebas igual se hacen en oftalmología. Miren cómo estas células, obviamente, estas pueden ir regenerándose y te pueden producir este tipo de daltonismo, ¿no? Entonces, si te decía el daltonismo, ¿por qué se produce allá? Porque hay una disminución de qué células? De los conos, porque los conos son los responsables de transmitir el campo visual, pero de los colores, ¿no? Entonces, eso bien clarito estamos quedando. Y desde aquí, ¿no? Las células ganglionares, esto era el último paso, ¿no? Cómo iban por capa y capa, ¿no? En las 6, 7 capas llegaban a las células ganglionares. Aquí prácticamente tienen, por ejemplo, las células tienen diferentes tipos de nombre, para así decirlos. Llegan, por ejemplo, a detalles finos a las células ganglionares tipo X, a las Y en 5% llegan a las más grandes y rápidas, ¿no? Prácticamente son los lugares donde están los cuerpos neuronales, ¿no? Los ganglios, en este caso, ¿no? Las células ganglionares, ¿no? Y de ahí tenemos que hablar ya de la neurofisiología. Hasta aquí era la neuroquímica, si no me acuerdo. ¿Cómo captamos la señal en el globo ocular? ¿Dónde? En la retina, ¿no? Cómo a través de los bastones, de los conos, cómo generamos un impulso eléctrico, ¿no? Prácticamente ahí la rodopsina era el papel fundamental, ¿no? Y a través de los pigmentos también, que generaban ese cambio de potencial acción. Pero una vez que ya se genera a través de esa señalización, se tiene que generar un potencial de acción, ¿no? Porque el nervio óptico es una organización, pero prácticamente ahí entra la parte de la neurofisiología. Y esto es lo que les estaba hablando al inicio, ¿no? El globo ocular, como ven acá, se ve, nota, ¿no? Se ve que les da una espalda. Miren, tiene dos campos visuales. Una parte, hemos dicho, nasal, ¿no ven? Estoy hablando solo de la mitad nasal. ¿Por qué? Porque está hacia por eso le dicen campo nasal, por la nariz, ¿no? Campo nasal y campo temporal. Lo mismo que un campo nasal y un campo temporal. En este quiasma, ¿qué campo se está entrecruzando? Y el nasal, miren cómo va el campo nasal y se pasa al otro lado, ¿no? Esto que se llama el quiasma óptico, ¿no? Donde ahí se encuentra. Y arriba del quiasma óptico está la glándula, la hipófisis, ¿no? Por eso, miren esto aplicado a la clínica, por eso que cuando, por ejemplo, hay un tumor de la hipófisis, ¿no? Empieza a comprimir este quiasma. Aquí está el quiasma y los tumores empiezan a comprimir. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Doctor, no puedo ver, ¿no? Si tiene el campo nasal, lo empieza a perder. Y eso se le llama hemianopsia nasal. ¿Se dan cuenta? Bonito, ¿no? Ahora como ya nos da esa importancia de que aquí cualquier tumor que pueda comprimir o alguna lesión, por ejemplo, un paciente politraumatizado que tenga fractura de la base del cráneo, puede lesionar el quiasma óptico. Entonces, si hay lesión del quiasma óptico, ¿qué ventana va a perder? ¿No? Los campos nasales, pero bilateral, ¿no? En este caso, ahora, si hay una lesión aquí, por ejemplo, ¿no? En las cintillas, para llegar al canalículo superior. Ustedes han visto, ¿no? La lámina cuadrigeminada, donde hay dos tubérculos superiores y dos inferiores. Entonces, para llegar a ese tubérculo tiene que pasar por el quiasma, tiene que llegar a la cintilla y recién llega a los folículos superiores, ¿no? Son dos superiores y dos inferiores. Los dos superiores son los encargados
desdecidir esa información, ¿no? Pero ahora, si la lesión fuera en este caso, miren, acá, ¿qué campos estaría no viendo ese paciente? Primero, el campo nasal contralateral, ¿no? Y la parte temporal, ¿no? Y eso se llama una eminopsia, en este caso nasal y temporal. Para no confundirles, se dan cuenta, prácticamente hay que ver la señalización, ¿no? Y ver si hay campo y qué campo no puede ver, ¿no? Y por último, se va a ir a la corteza visual, ¿no? La parte occipital. ¿Por qué creen que cuando uno se golpea la nuca, ¡pum!, de todo oscuro, ¿no? Obviamente porque los dos campos, ¿no? O el campo de un lado puede lesionarse, ¿no? Empieza a perder obviamente el sentido y empieza a ser borroso, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte occipital está encargada netamente de la parte visual. La parte motora, ¿qué parte del cerebro? La parte frontal, ¿no? La parte de la audición, ¿no? La parte temporal también, ¿no? Pues miren que esto ya lo conocen ustedes por las áreas de Broca. ¿Hasta aquí se entendió esto? ¿No? Hasta aquí está la neurofisiología. Ya hemos visto cómo llega la información, cómo se va a transmitir, por qué nervios, hasta llegar a la corteza visual, ¿no? Entonces el trayecto, nuevamente, como lo hemos mencionado, no mide los dos campos visuales a través del entusiasmo óptico, ¿no? De ahí se va hacia la corteza occipital como tal, ¿ya? Entonces, antes de eso, ¿no? Que hemos dicho que prácticamente